Después de décadas de lucha del movimiento político electoral y del movimiento popular antineoliberal, en el proceso 2018 ratificamos nuestra mayoría, una mayoría antineoliberal. Le cerramos el paso al fraude de la derecha y los conservadores y ganamos el gobierno con el licenciado Andrés Manuel López Obrador al frente. Hemos logrado instalar un buen gobierno al servicio del pueblo. Por esa razón, educadores mexicanos con Morena del estado de Michoacán, organizamos este mitin virtual para dar cuenta de los logros alcanzados hasta el momento, de los grandes desafíos y pendientes que entraña esta cuarta transformación. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y también damos la bienvenida a los compañeros que están incorporados en esta plataforma, que son también de otras entidades. En principio, mencionaremos al compañero Antonio Castro López, secretario general del Congreso Nacional de Bases del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha, al compañero Rociel de Veracruz, la compañera María Rosa Muñiz de Guerrero, el compañero José González Figueroa, un luchador igual que todos los demás, muy destacado de la Ciudad de México y del Estado de México, el compañero Agripino de la sección de la Ciudad de México, el compañero Oscar de Baja California Sur, la compañera Almailiana de Querétaro, la compañera Gisela de Puebla y el compañero Miguel Guerra también del Estado de Puebla de las secciones 23 y 51. Cedo el micrófono a la compañera Leti Rosas, que nos va a presentar a nuestro primer orador. El primer eje que trataremos es el eje jurídico. Un país requiere de un marco legal que garantice la justicia para el buen vivir y la sana convivencia social. Escucharemos a nuestro orador, el licenciado Eric Villaseñor, que nos hablará sobre los avances del marco jurídico del país. Bueno, primero que nada, buena tarde. Es un gusto estar a 2 años de que el pueblo de México eligió una alternativa diferente al neoliberalismo y bueno, aquí seguimos avanzando. Miren, uno de los principales temas que el gobierno de la Cuarta Transformación está impulsando pues es precisamente el impulsar modificaciones sustanciales a los documentos constitucionales y los que de ello derivan en seis puntos medulares. Uno tiene que ver con la garantía de los derechos sociales básicos, otro tiene que ver con la modernización y extensión de la infraestructura necesaria para el crecimiento y la competitividad, el aumento en la productividad, promoción del desarrollo equitativo del mercado y regulación de empresas dominantes, la garantía de los derechos sociales gubernamentales, la garantía del derecho a la educación y la promoción del desarrollo humano con educación, y la generación de una hacienda pública equitativa eficaz, donde se prioriza la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, desde el 1 de diciembre que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo, y antes, cuando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya de los electos en esta etapa de la Cuarta Transformación asumieron su cargo, pues ha habido sustancialmente modificaciones en los temas normativos, y para nosotros como educadores mexicanos con Morena creo que reviste singular importancia la reforma del 15 de mayo al artículo 3º constitucional. Esta reforma al artículo 3º constitucional abroga todo el esquema educativo impulsado por Enrique Peña Nieto y anteriores gobiernos federales, y a partir de lo cual se quita completamente del sistema todo este perverso andamiaje de la educación. Obviamente faltan cosas, no se pudo avanzar en todo, sin embargo la ruta está trazada, y esos pendientes que tenemos con educación indígena, con educación especial y con educación inicial, pues obviamente los vamos a tener que seguir abordando en el trayecto que todavía la Cuarta Transformación va a seguir.
Otro tema importante que también tiene que ver con la trascendencia de la Cuarta Transformación es con la aplicación de la austeridad republicana. Uno de los primeros ordenamientos que la Cuarta Transformación emitió fue el de los lineamientos para las percepciones de los funcionarios del sistema federal. No hay hasta ahorita una medida tan trascendente como esta y que haya originado en el sector conservador tanto encono, tanto odio, dado que funcionarios del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que ganaban cifras estratosféricas de más de 700,000 pesos al mes, hoy no pueden ganar más que el presidente, es decir, 108,000 pesos al mes, que si bien es cierto parecía mucho, comparado con los 700, 800,000 pesos que ganaban consejeros del INE, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, pues obviamente sí hay una baja muy importante. Miren, yo quiero comentar que aparte de que la Cuarta Transformación está impulsando estas modificaciones jurídicas, la parte conservadora del país no se ha quedado inmóvil. Contra este lineamiento de las percepciones de los funcionarios de alto nivel del ámbito federal, se interpusieron amparos. Y bueno, por ahí los ministros, los consejeros del INE pudieron conservar de alguna manera sus percepciones, dado que en este periodo no van a poder bajar, pero están las bases fincadas para que en posteriores administraciones, obviamente las percepciones de los altos funcionarios sea menor. En materia energética hay otro tema fundamental y que tiene que ver con cancelar los convenios, los contratos leoninos que se habían celebrado durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto con empresas privadas transnacionales que tenían como objetivo generar energía verde. Y pareciera bueno lo que están haciendo estas empresas. Sin embargo, hay que considerar que a estos empresarios, grandes empresarios transnacionales, se les dio terreno, se les dio préstamos económicos y se les brindaron extensiones fiscales para que generaran energía verde, y luego ellos lo que hicieron con estas posibilidades que el gobierno federal les dio fue vender la energía eléctrica más cara de lo que internacionalmente se venía estableciendo, y a final de cuentas lo que pasó es que esta energía supuestamente verde pues le salía mucho más cara al pueblo mexicano. Al final, cuando se saca el acuerdo hace un par de meses por la Comisión de Energía del gobierno federal de cancelar estos contratos, no era atacar la generación de energía verde, no, sino asumir el gobierno federal la posibilidad, la obligación de generar esta energía sin tener que invertir grandes cantidades en estas empresas, que lo único que estaban haciendo era robar al erario. Otro tema polémico, por supuesto, pero que a final de cuentas es necesario, tiene que ver con la seguridad pública. Uno de los primeros acuerdos en el primer año de ejercicio del gobierno federal tiene que ver con la propuesta de generación, de construcción de la Guardia Nacional, que sustituyera a la Policía Federal, a la Gendarmería y a un montón de instituciones de seguridad pública federal que en lugar de combatir la delincuencia organizada, pues se coludieron, y a final de cuentas, con el caso de varios directores, jefes de Policía Federal, pues hoy nos damos cuenta que esa supuesta guerra de Felipe Calderón contra el narco, pues en realidad fue nada más una pantalla y que estaban completamente coludidos con varias organizaciones. Este tema de la Guardia Nacional en los últimos días generó bastante polémica, dado que se emite otro acuerdo donde se le da mayor amplitud a las Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército y a la Marina y a la Fuerza Aérea, para que realicen tareas de seguridad pública. Hay que recordar que estos tres organismos, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, están para cuidar, proteger y defender la soberanía y la independencia nacional, no para realizar tareas de policía. Sin embargo, la gran cantidad de acciones de violencia de la delincuencia organizada, como últimamente lo hemos visto en el estado de Guanajuato,
como lo hemos visto en Tamaulipas, como lo hemos visto en Michoacán, a todos nos queda claro que aunque no queramos que el ejército esté en las calles y no se hace tarea constitucional, a final de cuentas quedarnos con las puras policías va a ser insuficiente para erradicar este problema de la delincuencia organizada. Otro tema fundamental tiene que ver con el hacendario. Se modificaron reglas que antes permitían exentar del pago de impuestos a los grandes capitales, como el grupo Cifra Walmart, como FEMSA, como el grupo Monterrey y como otros grandes empresarios que se hicieron ricos no a partir de ser talentosos empresarios, no, sino a partir de los enormes préstamos que el gobierno federal les brindó y que no pagaban ni un peso de impuestos. Y entonces estas modificaciones que hicieron que el SAT, que la Unidad de Inteligencia Financiera de verdad hicieron su trabajo, les prohíben que haya exenciones fiscales. No me extiendo más, nos falta mucho. Yo acepto luego las críticas que se hacen en términos educativos de que quedaron pendientes, pero hay que tomarlo así, como pendientes que tenemos que resolver, y por eso es indispensable que en este próximo proceso electoral 2021 la cuarta transformación se fortalezca y que pueda llevar a cabo todos esos pendientes que todavía tenemos. Regresar al PRI, regresar al PAN, regresar al PRD no es opción ni para los maestros ni para los ciudadanos en general. Agradezco mucho. Gracias, licenciado Eric López. Ya están incorporados a este meeting virtual la compañera Consuelo de la sección 13 de Guanajuato, la compañera María Luisa Castillo de Morelos, también la compañera Graciela Ocampo y el maestro Miguel Carpintero de la sección 10 de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida. Todos entendemos que la economía es la base. También Froilán de Huachinango, ¿por qué no me anuncian? Para la manutención de la humanidad. El buen gobierno hace política de bienestar social con humanismo y base científica. El nuevo gobierno está fijando las bases para la democratización de la economía, para la justicia y para el buen vivir. De esto toca el turno hablarnos a la compañera Graciela Sansón Cornejo, quien es una luchadora social muy destacada también de Morelia, Michoacán. ¿No quieren venir a la reunión? ¿Cómo? Bueno, enseguida hacemos más presentaciones. Tu micrófono, Chela. Su micrófono, maestra, actívelo. Maestra Chela, por favor, que le habilite su micrófono. Chela, que te habiliten tu micrófono. Ya lo había habilitado yo, pero bueno, sale. ¿Se escucha? Sí. Inicie, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Efectivamente, el día de hoy es importante, ya que hace 2 años salimos a votar más de 30 millones de mexicanos por un cambio verdadero. Acompañamos al licenciado Obrador en este proceso, reconociendo también que ha recorrido el país y que conoce las carencias, las debilidades, pero que también reconoce las fortalezas. Y esto tenemos que reconocer que es el creador de este movimiento nacional de regeneración nacional. A partir de ahí, él ha venido combatiendo y en sus declaraciones y en sus promesas ha venido planteando erradicar la corrupción como también la pobreza. Y es necesario entonces saber que en este proceso que se ha venido dando el primer año de gobierno, se construyeron los primeros cimientos para poder iniciar este proceso. ¿Cuáles fueron? Construir
una nueva administración de carácter de tipo humano y con responsabilidad social, lograr un desarrollo económico, social y productivo. Esto es importante. Hablando efectivamente de la cuestión de la corrupción, reconocemos que anteriormente y que los grandes neoliberales dejaron un país destrozado, pero que se obtuvieron sus grandes ganancias, no los mexicanos ni los empresarios mexicanos, sino fueron todos aquellos que son las grandes empresas transnacionales. Como ya lo decía nuestro compañero, efectivamente, todas las constituciones y los movimientos de las reformas fueron a favor de esta gran oligarquía. Sin embargo, hoy también por un decreto presidencial inicia esta reconstrucción, combatiendo efectivamente de no dar las concesiones ya a estas grandes empresas financieras, y por ello se prohibió la condonación de impuestos a las grandes corporaciones empresariales y financieras, y este decreto nos ha favorecido a todos los mexicanos. Como también en la austeridad republicana, esta austeridad efectivamente lo demuestra, primero que se anuncia con el ejemplo. Él se baja el salario, como deben de también bajarse los salarios todos aquellos funcionarios. También lo digo, que tenemos que revisar qué funcionarios están cobrando más que el presidente de la República, porque son un daño para el país. Por si se requieren reelegir, ahí también el pueblo tenemos que intercambiar y entonces también no dejar pasar a aquellos que vienen afectando con sus malas prácticas. Pero bien, también se viene un planteamiento sobre combatir la pobreza. Para combatir la pobreza se requiere un programa social, y el logro efectivamente de la cuarta T se dan varios beneficios que nosotros los venimos reconociendo en bienestar. Y bueno, entonces tenemos que decir que los programas de apoyo para el bienestar, tenemos que reconocer el de las niñas y los niños que son importantes en nuestro país, los hijos de las madres solteras, como también los programas para las personas adultas mayores que hoy de entrada reciben lo que siempre les ha correspondido, ya que eran marginados totalmente y que hoy son reconocidos en estos programas. El programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad, programas de fomento a la economía social, como aquellos apoyos del gobierno federal para la contingencia también que se ha venido del coronavirus. Nosotros tenemos que revisar que esta parte que ha sido un gran golpe que con esta pandemia nos ha venido afectando, sin embargo, el presidente de la República ha venido implementando un respaldo económico a aquellos organizaciones o pequeños empresarios que se vienen afectando por esta pandemia. Reconocer que el impacto económico nos ha venido afectando. Sin embargo, buscó la alternativa de dar apoyos para poder combatir a esta pandemia y a esta economía que nos viene afectando a todos los mexicanos. Reconocer que no ha endeudado al país totalmente. Efectivamente, creo que logra un préstamo por ahí que se les da, pero es para respaldar. Pero él no ha venido haciendo lo que otros neoliberales de la derecha que lo antecedieron, donde nos atacaban totalmente a todos los mexicanos, entregándonos y vendiendo la patria. Bueno, también reconocemos las becas de los jóvenes, las becas también que existen Sembrando Vida. ¿Qué son Sembrando Vida? Son el apoyo a los productores, que se les da un apoyo mensual de 5,000 pesos de manera normal durante la contingencia. Y yo creo que esto es importante. Otro apoyo que se nos ha venido dando es a todos los trabajadores
del país, trabajamos dentro del Estado y que tenemos un salario, nos garantizaron la salud, nos garantizaron nuestras prestaciones, nos garantizaron nuestro salario. Y esto a nuestros alumnos, a los maestros, a los trabajadores del Estado y en general a aquellas personas mayores de 60 años se les garantizó que fueran resguardados. Quédate en tu casa, porque debíamos de apoyar todos los mexicanos a este programa que de una u otra manera se garantiza primero la vida que la cuestión económica. Y nosotros aquí, todos los mexicanos tenemos que reconocer, la unidad hace la fuerza, como también aquellas prestaciones que se nos ha venido dando cada día en los diferentes proyectos establecidos. Nosotros tenemos que respaldar a la cuarta T, que efectivamente nos hace falta mucho, pero son 2 años. De nosotros depende qué es lo que queremos y tenemos que organizarnos, tenemos que conformar los comités para desde abajo apoyar a este proceso para un cambio verdadero. Considero que todas y todos los mexicanos estamos comprometidos con nuestra patria. Enhorabuena, camaradas, y hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias, maestra Chela. Saludamos a los compañeros Martín García y Froilán de Huachinango, Puebla. Están aquí incorporados. Y a la compañera Juanita Ledesma de Querétaro. Eje energético. Durante muchos años, uno de los rubros en que el saqueo ha sido más criminal al patrimonio nacional es sin duda el sector energético. Para mover el país requerimos hacer valer nuestra soberanía energética. Tiene la palabra el compañero maestro Iván Lara Sierra para hablarnos de los avances de la transformación en materia energética. Compañeros, compañeras, muy buenos días a todos. Primeramente iniciaría comentando que el día de hoy se cumple el 2º aniversario de la insurrección civil del pueblo de México. Hoy el pueblo de México refrenda el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador en las urnas. Y ese triunfo está respaldado por el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la soberanía dimana esencial y originalmente del pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar la forma de su gobierno. Hoy la cuarta transformación está en la ruta de transformar y de superar las políticas económicas de corte neoliberal. Hoy queda claro que la ruta energética que busca el gobierno de la cuarta transformación es crear de nuestra industria petrolera que nos da identidad nacional, es crear palanca para el desarrollo. No podemos omitir que Enrique Peña Nieto entregó un país devastado, un país quebrado, un país saqueado, donde se endeudó, se dejó una deuda descomunal de más de 10.5 billones de pesos. Contra esa gigantesca deuda, contra esa pesada cadena, el gobierno de la cuarta transformación está luchando para lograr llevar los apoyos del bienestar a los más desprotegidos, a los más vulnerables. Por eso, como dice el licenciado Andrés Manuel, la industria energética tendrá que sembrarse para poder cosechar prosperidad. El petróleo ha de sembrarse para cosechar prosperidad para la generación actual y para las futuras generaciones. Por eso hoy, compañeros, más que nunca, tenemos que redoblar los esfuerzos para fortalecer al gobierno de la cuarta transformación. En ese sentido, queda claro que la ruta en materia energética es disminuir las tarifas y el precio del kilowatt hora en la industria eléctrica. Es inconcebible que un puñado de grandes empresas, principalmente extranjeras, como Iberdrola, propiedad del rey Juan Carlos de España, Mitsubishi, Unión Fenosa, entre otras más, esas empresas
bajo el pretexto de la autogeneración y autoconsumo de energía, estén vendiendo los excedentes a precios extraordinarios. No nos quede duda, compañeros, compañeras, que la energía que estamos consumiendo en estos momentos, la mitad provenga aún de esa generación, de esas empresas particulares, que habría que decirlo, que le venden el precio elevado, o le vendían hasta antes del gobierno de la Cuarta Transformación, le vendían el precio elevado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso es comprensible la lucha que se está llevando a cabo en el seno de la Comisión Federal de Electricidad, y por eso es comprensible la lucha abierta y franca contra el robo del combustible, el huachicol, como popularmente se le conoce, y que el licenciado Andrés Manuel, en su último libro, Hacia una economía moral, lamentó profundamente la muerte de 137 personas en Tlalhuelilpan, Hidalgo. Él sabía que los grandes saqueadores no son ese pueblo necesitado. Los grandes saqueadores de cuello blanco estaban en las oficinas de gobierno, en los regímenes anteriores, y estaban en las grandes empresas. Por eso hoy, compañeros, la importancia de rescatar la industria petrolera y hacer vivo el ideal cardenista, cuando en 1938, un 18 de marzo, un viernes 18 de marzo, ante el pueblo de México, leyó el decreto de expropiación petrolera, un decreto redactado por un gran michoacano, J. Mújica. Él fue el autor intelectual del decreto de expropiación. Por eso queda claro que el petróleo en nuestro país es identidad nacional. Hoy tenemos que luchar por consolidar a la Comisión Federal de Electricidad para que garantice un abasto suficiente y permanente de bajos precios, pero también así garantizar el flujo de combustible de petróleo para que puedan producir derivados a bajo precio para la industria de la transformación. Entonces, compañeros, que nos quede claro que en esa ruta está el licenciado Andrés Manuel y el gobierno de la Cuarta Transformación, y nosotros como maestros michoacanos, mexicanos con Morena, no daremos un paso atrás. Y únicamente refrendar, compañeros, que hoy conmemoramos el triunfo de más de 30 millones de sufragantes. Hoy el triunfo no es de algunos cuantos, hoy el triunfo es de todo el pueblo de México, porque gracias a la voluntad, a la participación contundente de más de 30 millones de mexicanos sufragantes en las urnas, pudimos instaurar un gobierno de bienestar y de prosperidad que tiene muchos proyectos, muchos programas de beneficio para los jóvenes y para las futuras generaciones. Compañeros, por su atención, muchas gracias. Gracias, compañero Iván Lara, por su intervención. Está con nosotros incorporada ya también a este meeting virtual la compañera Antonia Jauregui de Jalisco. Ya habíamos mencionado al compañero Javier Carpintero de la Ciudad de México, a Rociel de Veracruz, a Rafael Torres de Tamaulipas, la compañera Consuelo Hernández de Guanajuato, las compañeras Luisa y Gabriela de Morelos, y a Juanita Ledesma. Les damos la más cordial bienvenida. Si alguien omitimos, enseguida haremos la mención. El resto de los compañeros incorporados en esta plataforma somos de las distintas regiones y distritos del estado de Michoacán, todos integrantes de Educadores Mexicanos con Morena del estado de Michoacán. Renovar las redes de la vida, respetar la biodiversidad, garantizar las cadenas alimenticias, la sustentabilidad o sostenibilidad de la vida es tarea de todo buen gobierno. Sobre los avances de la Cuarta Transformación y del buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema, nos hablará el compañero Noé García. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Hoy es un gusto estar festejando con este meeting el segundo aniversario del triunfo del pueblo por la vía pacífica, donde millones de mexicanos demostraron que podía haber cambio sin necesidad de tomar las armas,
Son diferentes vías, diferentes rutas, pero es importante que reconozcamos que el pueblo fue el actor protagónico en esta parte. En cuanto al tema educativo, Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación en el ámbito ecológico, desde la campaña fue un punto fundamental que el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría a favor del medio ambiente y reconoció el enemigo neoliberalismo y las políticas destructivas del medio ambiente. Uno de los sucesos más importantes fue la designación en la Semarnat al doctor Víctor Toledo, ya que él conoce sobre el tema, ha sido un luchador incansable en esta parte. En gobiernos anteriores recordaremos que ponían a gente que no tenía sensibilidad, no tenía conocimiento del tema, no tenían la menor intención de estar trabajando en esta parte. Por eso, el que se haya designado al doctor Toledo es una parte importante, porque él siempre ha señalado dónde están las problemáticas. Desde el discurso de llegada hace mención que se va a luchar contra el neoliberalismo y que debe de haber un cambio en las políticas públicas ambientales. Otra parte importante fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Un elemento tiene que ver con la corrupción. Era un programa, era un proyecto inviable, donde la corrupción hacía énfasis en todo sentido, pero también iba a ser un daño ambiental importantísimo. Uno de los pocos espacios donde todavía había alguna reserva, querían destruirla para hacer ese gran negocio. Hoy, en ese espacio donde se iba a construir el aeropuerto, se está proyectando construir una reserva ecológica. Otra parte importante ha sido el programa de Sembrando Vida. Este eje sustentable y fundamental, ya se hace mención del apoyo a los campesinos hasta cierto número de hectáreas, es decir, a los campesinos que trabajan sus tierras y no a los oligarcas o a los que han acaparado las tierras y explotan al pueblo. En esta parte ya se ha sembrado 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es un paso importante para la reconstrucción y conservación del medio ambiente. También se echaron a andar las escuelas del bienestar, donde hay algunas licenciaturas que están enfocadas exclusivamente al tema del medio ambiente, del rescate, del cuidado de las energías renovables y sustentables. Ahí es de donde vendrán los próximos profesionistas que se harán cargo de las políticas ecológicas de nuestro país. Otra parte es que ya se ha estado insistiendo que debe entrar el tema de las biopolíticas. Este es un concepto, una categoría que se debe de desarrollar. Ya no debe de quedar aislada una parte de la otra. El generar biopolíticas sustentables y sostenibles es fundamental, y así se ha expresado en los discursos del compañero presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se ha estado llevando una batalla muy grande. Los enemigos son Monsanto, Bayer y otros muchísimos más. Son enemigos que no va a ser de manera fácil que podamos enfrentarlos. Ya se ha estado manifestando estar en contra del fracking, en contra de los transgénicos, en contra del glifosfato y otros agroquímicos que dañan al medio ambiente. Pero es necesario reconocer que no va a ser una batalla fácil, ya que muchas de las leyes que hoy están rigiendo a nuestro país son de carácter internacional. Entonces, para que puedan revocarse es una tarea muy complicada, y en medida que podamos nosotros participar y apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, va a ser que podamos continuar con esta parte. Uno de los últimos temas que quisiera mencionar es que la problemática de salud en la que nos encontramos se ha
señalado. El licenciado en las mañaneras ha dicho que debemos dar un cambio en la alimentación y en la salud. Debemos de combatir a todas aquellas empresas que nos han envenenado, nos han contaminado y que tenían grandes beneficios por parte de gobiernos anteriores. Hoy se ha declarado, vamos a impulsar y a trabajar, pero también en el regreso de la nueva normalidad debemos plantearnos que es tarea de todos impulsar el eje ambiental y ecológico. Debemos de cuidar todas las acciones que nosotros estemos llevando. Va a ser tarea de todos, compañeros, estar impulsando el tema ecológico. Hay muchos elementos que hacen falta, hay muchos temas importantes. Vayamos caminando de la mano por el rescate del medio ambiente y ecológico desde la Cuarta Transformación. Somos millones con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Duro, compañeros. ¿Hay límite de tiempo? Active su micrófono, maestra Leti, por favor. Maestra Leti, su micrófono. Perdón. Saludamos a la maestra Susana Botello de Querétaro, la compañera Alma Nájera de Morelos, de Costa Michoacana, el compañero Belardo, Fabiola y la maestra María Eugenia. Continuamos con el eje educativo. El derecho a la educación es fundamental para realizarnos como seres humanos plenos y como país justo, digno y sano. Se requiere recuperar una buena educación. Es una tarea en la que está basada la Cuarta Transformación. Tiene el uso de la palabra la compañera Araceli Cortés Galván. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, maestros y ciudadanos en general. Gracias por su presencia en este meeting y pues bienvenidos todos quienes se van integrando a este meeting en el que el día de hoy celebramos, conmemoramos y por qué no decirlo, festejamos el triunfo, la opinión de miles de mexicanos que se ven reflejadas en las urnas. Este descontento que se tiene ante los malos gobiernos. Es importante en estos momentos recordar que los sexenios de los gobiernos pasados neoliberales han enrutado la privatización de la educación, buscando convertirla en un servicio, violentando con esto el derecho a la educación que tenemos todos los mexicanos, pero también violentando el derecho de las niñas y de los niños a una buena educación, violentando los derechos de las maestras y de los maestros, implementando planes y programas descontextualizados de las realidades y de las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país. Han atentado contra la escuela normal, negando que es la institución por excelencia formadora de docentes. En el gobierno de la Cuarta Transformación, dignamente representado y llevado por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se rescata y vuelve la dignidad a las escuelas normales del país. Dignidad pisoteada por los gobiernos neoliberales. En el gobierno de la Cuarta Transformación se reconoce la importancia de las escuelas normales y su gran tarea en la formación de los compañeros y las compañeras docentes. Es por ello que en este gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador otorga un incremento presupuestal del 24% comparado con el 2018. Por primera vez se abren espacios mediante foros y en la modalidad de parlamento abierto para que los principales actores de la educación, que son maestros, profesores, padres de familia, alumnos y población en general, viertan sus opiniones sobre las necesidades, sobre los intereses que requiere la educación enfocada a cada una de las características de los diferentes pueblos de nuestro país. Por primera vez se abre la voz al pueblo para que sean los agentes que están a cargo de la educación quienes construyan y hagan propuestas para tanto un modelo educativo como tanto para una reforma al artículo 3º constitucional, condición que se tenía negada por los gobiernos neoliberales.
Durante este proceso, el gobierno trabaja también en rescatar la dignidad magisterial, violentada y pisoteada también por los gobiernos anteriores, convirtiéndose el tema educativo para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su gobierno en un eje primordial, principal e importante para el desarrollo y para el avance de nuestro país. Es importante también mencionar que este gobierno por primera vez otorga las becas a nivel de forma universal para los alumnos de educación media y media superior, logrando y buscando con ello que los alumnos permanezcan y continúen y terminen sus estudios universitarios. En este sector, lo que es la educación básica, no hay tanto problema, pero en la permanencia y la conclusión de los estudios universitarios es donde hay mayor deserción. Es por eso que el presidente cree importante y apoya con recursos a de beca de el programa de becas Benito Juárez a los a miles de escuelas recurso realmente sea eficiente y efectivo para lograr que nuestras niñas y nuestros niños tengan una escuela más digna. La escuela pública en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador nuevamente es el centro del sistema educativo. Es también el núcleo de la comunidad transformadora. Los educadores mexicanos por Morena encontramos en la fuerza popular y con apoyo y representación de lo que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador representa, es aquí donde encontramos la posibilidad de derrocar políticamente a los enemigos de la patria. Romper la dinámica de un esquema neoliberal alimentado por años no es una tarea fácil. Se han dado los primeros pasos y vamos caminando hacia la reconstrucción de una patria soberana, libre e independiente, lo cual es tarea de cada uno de los mexicanos, es tarea de cada uno de los ciudadanos de este país seguir construyendo y refrendar el apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy quiero cerrar retomando las palabras que hace pocos días dijo el diputado Noroña. Y dijo lo siguiente: por primera vez tenemos en la presidencia a un líder. Tenemos en la presidencia de la República a un hombre libre, no a un títere de los intereses económicos. Y esto realmente representa un lujo. ¿Cuántos compañeros y compañeras a lo largo de la historia murieron para haber consolidado este sueño? Y eso no es nada despreciable. Así que el exhorto es a que caminemos juntos respaldando y reconociendo el liderazgo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de hoy nos honra siendo un dirigente libre, siendo un líder que quisieran muchos gobiernos tener alrededor del mundo. Así que el apoyo total a la Cuarta Transformación y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, maestra Araceli. Gracias, compañera Araceli. Vamos a cerrar nuestro meeting, no sin antes destacar la presencia de compañeros de distintas entidades del país acompañando a educadores mexicanos, michoacanos con Morena en este meeting virtual. Está también la compañera licenciada Deyanira, que es parte del jurídico del Comité Nacional Democrático del CENTE en Lucha. Primero los adultos mayores, primero los indígenas, primero los jóvenes, primero los niños con alguna discapacidad, primero los trabajadores. Esto no significa desplazar o expropiar a los oligarcas o a los empresarios. Significa que necesitamos darle un giro a la política económica y a la política general del país, dejando atrás los beneficios, la corrupción y el saqueo de la nación,
para abrirle cauce a los derechos del pueblo. Sobre esta política humanista nos va a hablar el compañero Roberto Equigua de la costa michoacana. Adelante, compañero. Muchas gracias. A 2 años del triunfo del movimiento, fue la victoria del pueblo, de nuestros antepasados, de quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación y de vivir para contarlo. Fue un triunfo para los niños y jóvenes mexicanos. Fue el triunfo de los trabajadores, de los que hemos resistido durante años, de los vivos y de nuestros muertos. Nació una nueva esperanza para dejarles el legado de una nación feliz. Hoy, saludo desde este espacio a nuestros caídos, a nuestros presos políticos que siguen todavía en la cárcel. Refrendo nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que hoy todavía siguen injustamente cesados, pero estoy seguro que el día de mañana serán reinstalados. Un saludo a todos mis compañeros que están peleando en las diferentes trincheras de este país y les decimos que vamos bien y vamos por el buen camino. Hoy celebramos el triunfo, fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y la ciudad que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia, una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria. Hoy, 1 de julio de 2020, nos ratificamos como parte de esta colectividad de educadores mexicanos con Morena, que nos agrupamos bajo la causa y principios de no mentir, no robar y no traicionar. Ahora son tiempos de hechos, no de palabras, como decía el revolucionario, nuestro general Francisco J. Mújica. Para darle parte del avance de esta lucha, de manera general, les comento lo siguiente. Son casi 10 millones de adultos mayores, que ya está cercano al 90% del total, que están recibiendo sus pensiones. Por cierto, al doble de lo que la tenían antes. El apoyo es universal, por lo que se beneficia también a pensionados del ISSSTE, de la Defensa Nacional, de Marina, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de otros jubilados. Es decir, para todos nuestros viejitos, ahí está ese dinero, ese pequeño apoyo, esa pequeña retribución que les está llegando. Cerca del 1 millón de personas con discapacidad, en especial niñas y niños, hoy reciben también una pensión para seguir avanzando en el buen vivir. Para satisfacción de todos los que estamos aquí en este meeting, para los que no pudieron estar y para los que lucharon por este cambio, es importante que sepan que todas las niñas y los niños pobres del país con discapacidad recibirán una pensión. Casi 200,000 niñas y niños que estaban en las estancias infantiles, hoy también reciben su beca de manera directa, sin intermediarios. Más de 3 millones de estudiantes de preescolar, de primaria y secundaria, de familias pobres, también están recibiendo sus becas. Y aún faltan 3 millones, pero seguimos avanzando. Las becas para los estudiantes del nivel medio superior y superior siguen en aumento. Con esto se va a evitar la deserción y nuestro número de profesionistas seguramente incrementará para salir de este país de analfabetas y seguir construyendo esta nueva patria. Son incontables las medidas adoptadas en favor de los más pobres en este gobierno. Sabemos que son insuficientes, pero estamos en el camino correcto, compañeros. Solo para mencionar la última parte de esta historia que escribimos a diario, mencionaré que estamos en medio de uno de los huracanes económicos más terribles de la historia, con esta pandemia. La respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación a la pandemia se ha enfocado en implementar un plan de rescate económico destinado a apoyar directamente a los más necesitados. Pero algo muy importante, no ha contraído deuda, no se ha endeudado
ayudado, por más que lo han estado provocando, incitando y queriendo presionar, no lo ha hecho. Es importante mencionar que son incontables las medidas adoptadas en favor de los más pobres en este gobierno. Tenemos poco tiempo, compañeros, ustedes saben, para mencionar las medidas, pero estamos seguros que estamos en el camino correcto. Solo para mencionar la última parte de esta historia, queremos comentarles que en este gobierno de la Cuarta Transformación se ha enfocado un plan donde anteriormente se apoyaba a los que más tenían y ahora se apoya a la gente de abajo. Compañeros y compañeras, hoy nuestra soberanía tiene nuevamente una luz, tiene una esperanza. Estamos en la ruta de refundar la patria del buen vivir, de vivir con dicha y felicidad. Es cuanto, compañeros. Un saludo desde la costa sierra michoacana y por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, maestro Roberto. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros oradores con sus valiosas aportaciones y a todos los compañeros que estuvieron conectados en este meeting. Maestro, ¿quiere agregar algo? Sí, solamente la invitación, el llamado de educadores mexicanos y michoacanos con Morena a todo el pueblo, a todos nuestros compañeros, a ser promotores, a ser constructores de la Cuarta Transformación. Las profundas transformaciones que el país requiere serán obra no solo del gobierno, deben ser obra de un sujeto protagónico colectivo que somos todo el pueblo de México. Enhorabuena por estos 2 años y a seguir construyendo la gran transformación de México para hacer de él una patria libre, soberana, justa, con buen vivir y con una sociedad libre y feliz. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, gracias. Buena tarde a todos, compañeros, compañeras. Muy buenas tardes. Para todos, felicidades. Buenas tardes. Desde Quintana Roo, muchas felicidades, Michoacán. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, saludos de Guanajuato. Buenas tardes, saludos de Morelos, a todos un abrazo fraterno. Buenas tardes, de Altamira, Tamaulipas, les saluda a su compañero y amigo profesor Rafael Torres. Hay que echar abajo las cunas en las pensiones del ISSSTE. Buenas tardes, compañeros, saludos desde Morelos. Por el bien de todos, primero los pobres.